No es admisible que reformas a la Constitución sobre temas tan estratégicos como la electricidad y la soberanía energética se discutan y aprueben con opacidad, tal como ocurrió con las reformas eléctricas de 1992-93 y de 2013-2014. Nunca más un México en lo oscurito. A mí me llama la atención cómo está planteado el debate de fondo sobre la reforma eléctrica. Yo estoy convencido de que aquí se han expuesto de manera clara dos visiones de México que son totalmente contrapuestas. En general, los partidarios de la reforma, es decir, los que se contraponen, los que se oponen a la actual reforma, los que piden que no se apruebe, han presentado, han usado un lenguaje neoliberal, tecnocrático, que es poco entendible, y esto se debe sin duda a que la gente tiende a creer más en una afirmación cuando ésta la dice un científico o un técnico. Sin embargo, este idioma es solo la envoltura de un discurso que es realmente muy frívolo. En el fondo, los partidarios de la privatización divulgan un relato muy sencillo que afirma que la privatización rompió un monopolio, el de CFE, y que la libre competencia sentó las bases para un mejor servicio y una electricidad más barata. De una u otra manera, los partidarios de la privatización expresaron una fe ciega en las bondades del mercado. Pidieron que no cambie la ley de 2013 porque, según ellos, cambiarla mandaría malas señales a los inversionistas. Y por último, los privatizadores afirmaron que la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador apuesta por energías sucias. Según este discurso, la reforma fomentaría el calentamiento global de manera grave e irresponsable. Sin embargo, el discurso neoliberal pone de lado cosas que son realmente muy importantes. No menciona que las reformas de 1992-93 fueron aprobadas casi en secreto, que en 10 años la privatización no ofreció mejor servicio ni le brindó energía más barata al usuario promedio, que sumió en una crisis severa a la empresa eléctrica del Estado a la vez que dio todas las facilidades a ciertas multinacionales, sobre todo españolas, de la energía, que la privatización se hizo sin transparencia, con un modelo de negocios fundado en la corrupción y el intercambio de favores, que los organismos autónomos han representado más a los grandes intereses capitalistas que a la sociedad civil, que en los hechos no hay libre competencia, sino que unas cuantas grandes empresas se reparten el mercado y se ponen de acuerdo en los precios, que las reformas anteriores permitieron que se firmaran contratos leoninos que desangraron y desangran las arcas de la nación, que la privatización fue opaca y sucia y que todo este proceso puso en riesgo el sistema eléctrico nacional. Yo entiendo que los partidarios de la privatización que iban a defender estos puntos en este foro no vinieron, y hay quien pensará que nos hicieron el vacío, que nos desdeñaron, y no faltará quien diga que es un acto de desdén. Yo tengo otra lectura. Yo creo que decidieron no dar la batalla. Esto significa en buena medida que han perdido la lucha por la narrativa y el sentido común. Y aquí yo hago un llamado a los diputados a que tomen nota de este hecho. El público y los legisladores deben de entender que la privatización del sector eléctrico es ya una causa indefendible. ¿Qué es lo que está en juego con esta reforma eléctrica? Lo que está en juego son dos cosas fundamentales: la soberanía energética y la seguridad nacional, por un lado, y por el otro lado, que debemos reconocer que la luz debe ser considerado un derecho humano y social y no una simple mercancía. Entender la electricidad como un mero producto solo favorece a las empresas, pero lastima a la gran mayoría de los seres humanos. Hay otro tema que está también en la palestra y es el tema de la corrupción. Los partidarios de la privatización rara vez hablaron del tema en el Parlamento abierto y rara vez mencionaron que las leyes aprobadas en 93 y 14 estaban hechas a la medida de las multinacionales de energía, que permitieron negocios y movimientos poco éticos que en otros países son duramente penalizados. No voy a ahondar en el tema
de la corrupción que hay en los contratos que se firmaron, pero sí quiero hablar del tema de las puertas giratorias. En todo debate es importante saber quién habla. Y una de las pocas cosas que explican la existencia de los contratos leoninos lesivos son los vínculos que existen entre los funcionarios de la energía que firmaron estos contratos con las empresas eléctricas que se beneficiaron con ellos. Esto es lo que en España se llama el sistema de puertas giratorias. La lista de los altos funcionarios de energía de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, que se fueron a trabajar para las empresas multinacionales que obtuvieron contratos leoninos, es larga. Felipe Calderón, Georgina Kessel, Alejandro Fleming, Alfredo Elías Ayub, Luis Telles Quenzler, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles González, Jordi Herrera Flores. Y a esta lista hay que agregar los exfuncionarios que trabajan con la industria petrolera, como Pedro Aspe, Emilio Lozoya, Juan José Suárez Coppel, Adrián Lajuz y muchos otros. Hay que decir que muchos de los ponentes que vinieron al Parlamento abierto a defender la privatización del sector eléctrico manejaron con suma discreción y secrecía el hecho de que han trabajado para empresas eléctricas privadas o para organismos como la CRE o incluso en la CENER y que apoyaron al sector privado. Ángel Valderas ha documentado que vinieron aquí a hablar gentes que podían tener un conflicto de interés. ¿A nombre de quién hablaron en este foro Rosanetti Barrios, Montserrat Ramiro, Fernando Bueno Montalvo, Paul Alejandro Sánchez, Nelson Delgado, Jorge Chávez Presa, en fin, muchos otros compañeros? Y aquí hay un tema que es importante y es el tema de quién cuida el ambiente. Los partidarios de la privatización afirman que la iniciativa privada sí favorece las energías limpias, pero en este Parlamento se ha puesto en claro que los privados producen menos energías limpias que CFE. Además, los privatizadores callan que la reforma incluye varios proyectos de energías limpias. En este Parlamento abierto se ha aclarado que México solo produce el 1.2% de los gases de efecto invernadero en el mundo. El impacto de México es mínimo. México no va a provocar la crisis climática. Sin lugar a dudas, tenemos que tomar medidas contra los gases de efecto invernadero, pero en realidad el problema de fondo, el tema del cambio climático, está en China, en Estados Unidos, en la India y en los países de la Unión Europea. Y aquí lo que tenemos que poner en el centro del debate es el cómo se puede hacer la transición energética, cómo transitar hacia energías más limpias. ¿Quién puede hacer la transición energética? La transición energética es necesaria y solo se puede hacer en el largo plazo y con una meticulosa planificación. No se puede dejar a las lógicas y los caprichos del mercado. Debe ser regida por el Estado. Por todo lo anterior, afirmamos que el Parlamento eléctrico fue y es un ejercicio necesario que ha servido para transparentar, democratizar y masificar el debate sobre la reforma eléctrica. El Parlamento eléctrico nos obliga a centrar el debate alrededor de los temas de la soberanía energética y el combate contra la pobreza energética. El Parlamento abierto aportó datos cruciales que confirman la importancia de combatir la corrupción en el sector eléctrico. No se puede descartar abrir una comisión que investigue si hubo sobornos para la aprobación de las leyes de 2013 y 2014 y que se revisen de manera sistemática los contratos leoninos firmados en este sector en las últimas décadas. El Parlamento abierto puso de manifiesto hasta qué punto urge transparentar la información. No es posible que la CRE se maneje con opacidad y que mantenga en secreto datos que son estratégicos para el debate. ¿Por qué no sabemos qué parte del mercado es manejado por qué empresas? Este foro centró el debate de la transición energética. Es menester seguir impulsando las energías limpias. En especial, debemos modernizar y optimizar las plantas hidroeléctricas. Y una cosa importante, el Estado mexicano es el que debe iniciar y llevar a cabo una transición energética ordenada. Muchas gracias. Rafael Barajas, XGO, por esta primera aproximación. Gracias, legisladoras, legisladores, por la invitación. No creo necesario reiterar los muchos argumentos
que se han vertido aquí a favor de la recuperación del control nacional de la industria eléctrica en todas sus fases, particularmente la reincorporación del SENACE a la Comisión Federal de Electricidad, de los imperativos de soberanía y seguridad nacionales, de la forma de garantizar de manera permanente precios accesibles a la población, precios de la electricidad, de la absoluta pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue condenada por la reforma energética peñista. La despedazaron, la dejaron como Coyolxauhqui. La descuartizaron, 6 empresas a las que se les prohibió compartir información entre ellas, que no se podían pasar refacciones de una a otra. Fueron muy canallas, fueron de veras muy canallas de hacerle eso a la empresa que electrificó al país. Y también creo que es innecesario justificar más la necesidad de garantizar la exploración y el aprovechamiento del litio para el desarrollo y el bienestar del país. Estas razones son tan poderosas que ahuyentaron de este foro a los buitres energéticos. Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Savi Energía, Fisterra, Minera Utlán, Kimberly-Clark, FEMSA. Porque esas empresas no están en el terreno de las razones, como lo decía el Fisgón. No tienen más razón que la ganancia desmedida, la depredación y el pillaje. Las prácticas que fueron legalizadas por esa reforma peñista y que hoy tenemos que revertir de manera urgente por el bien del país. Esas empresas apuestan a otra clase de recursos para torpedear la iniciativa. Las campañas de falsedades y difamaciones, la intoxicación de la opinión pública, las presiones furtivas y desestabilizadoras. Dicen creer en las energías limpias, pero juegan sucio, muy sucio. Bueno, más allá de esos aspectos positivos, necesarios e indispensables, creo que a la iniciativa le falta resolver aspectos fundamentales en lo que se refiere a desarrollo sostenible, investigación y desarrollo, empoderamiento ciudadano, derechos de los pueblos, perspectiva de género y transición energética. Muchas de estas lagunas han sido ya señaladas en este foro. Ayer, por ejemplo, el 16 de febrero, por la compañera Paulina Garrido, la presidenta de la Unión de Cooperativas Tosepan. No me apena reiterar la necesidad de incorporar estos factores, más bien me alegra mucho unirme a un clamor que creo que es ya, que es extender esta reforma eléctrica por ámbitos que no han sido tocados. Empezando por la omisión de un sector social como productor, administrador y distribuidor de energía en un modelo de generación distribuida. Es decir, entre el 54% público y el 46% privado que contempla la iniciativa, hace falta abrir un porcentaje para que comunidades, ejidos, cooperativas, barrios, multifamiliares y otras formaciones colectivas generen, distribuyan y administren electricidad, fundamentalmente para autoconsumo, para efectos de uso doméstico, alumbrado público, bombeo, riego, operación de pequeñas instalaciones como beneficios, escuelas, clínicas, centros de reunión, templos, pequeños negocios. Esa modalidad de producción pues, se tendría que realizar necesariamente con tecnologías fotovoltaica, microhidráulica, microeólica, tal vez microgeotérmica, en una variedad de combinaciones entre la interconexión y la isla. Mantendría a estos productores consumidores a salvo de los vaivenes del mercado, sea cual sea el escenario político-económico, y liberaría progresivamente a la CFE de la carga que representa la generación y distribución a cientos de miles de usuarios. Tal vez el reservar un porcentaje de 3 o 4% al sector social sea solo el punto de partida para llegar
a un objetivo más ambicioso. Postulo que es posible imaginar un horizonte en el que toda la electricidad de bajo voltaje que se consume en el campo, en pequeñas localidades e incluso en barrios y colonias de las urbes, sea generada y gestionada de manera comunitaria por los propios habitantes. Postulo también que es necesario crear las condiciones para que ciudadanos y colectivos territoriales puedan convertirse en sujetos y protagonistas de la generación y la gestión de la electricidad. Ello redundaría en una cultura energética inestimable, en el fortalecimiento del tejido social, en el impulso a formas de organización horizontales y verdaderamente democráticas, y a fin de cuentas, en un mayor bienestar. Y esto de la conciencia energética lo viví en carne propia, cuando entré en guerra con CFE, después del golpe criminal de Calderón a Luz y Fuerza, y tuve que empezar a generar mi propia energía, y aprendí lo que significa que un foco esté encendido 1 hora, y lo que significa que un horno de microondas esté encendido 15 minutos, y lo que significa que haya solo que no lo haya. Esto sería además un freno a la tentación desarrollista enorme, a la tentación desarrollista de incrementar indefinidamente la generación y el consumo eléctricos, una tendencia que a estas alturas es claramente insostenible. Si la aspiración de países como el nuestro es disponer de la misma electricidad per cápita que en Estados Unidos o Alemania, vamos en ruta corta al suicidio planetario. Producir electricidad en unidades pequeñas y distribuidas es, en contraste, una contención a la fantasía de la electricidad sin límites. Decía aquí la compañera Alicia Landín que se prevé un crecimiento mayor al 6% de la demanda, y yo digo, no, a ver, espérense, tenemos que controlar ese crecimiento. No vamos a tener energía ilimitada y más y más y más para llegar a lo que está Estados Unidos, que es produciendo 25 toneladas de CO2 per cápita al año. En México se producen 5. ¿Queremos de veras eso? ¿O cómo vamos a producir las cantidades de energía que se gastan en los focos de Las Vegas? Eso es una insensatez. Lo anterior va de la mano con el reconocimiento de los derechos de los pueblos, y aquí cito a Paulina Garrido, la compañera presidenta de la TOSEP Antitatanisque de la Sierra Norte de Puebla. Por encima de los proyectos energéticos y la inclusión del derecho a la energía como un derecho humano fundamental, más allá de la visión de mercado, así tenemos que pensar. Y yo agrego, por encima de las razones de Estado, no solo del mercado, porque tenemos la experiencia del pasado reciente de megaproyectos gubernamentales que han sido tan depredatorios y tan violatorios de los derechos de los pueblos como los megaproyectos privados. La compañera Paulina habla desde la experiencia de lo que intentó hacer la CFE en 2016 en las afueras de Cuetzalan, de poner una subestación, dizque para darle energía a la población, cuando era para surtir de energía a una inmundicia de minería a cielo abierto a 120 kilómetros de allí. Ese plan ya se modificó, afortunadamente. De esas experiencias amargas surgió la oposición al progreso y al desarrollo a toda costa, que con frecuencia han sido sinónimos de la destrucción del entorno natural y social. Y hoy esta legislatura tiene en sus manos la posibilidad de conciliar las necesidades del desarrollo nacional con lo que los pueblos nahuas de la Sierra Norte de Puebla llaman el Yecnemelis, que puede traducirse como la vida buena. Conciliar eso, me faltan 2 párrafos. Con el propósito de la cuarta transformación de asumir que el desarrollo debe impulsarse desde abajo y sin dejar atrás a nadie. Si la electrificación histórica de México avanzó de las ciudades al campo, hoy debemos plantearnos la ruta inversa, llevar la transición energética del campo a las ciudades. Porque en el campo hay cursos de agua, hay sol, hay viento, hay extensiones de terreno para cultivar y cosechar el sol.
Debemos dejar de irrumpir en la vida de las comunidades con plantas generadoras de gigawatts e impulsar en cambio pequeñas unidades de unos pocos cientos de kilowatts. El último punto, que también ha sido planteado aquí y que no me parece menos importante, el penúltimo, perdón, pues es la necesidad de dotar a esta iniciativa de perspectiva de género. No tengo cifras a la mano, pero es obvio que si las mujeres han padecido desigualdad y discriminación en todos los ámbitos, pues es lógico que hayan sufrido también un menor acceso a la energía en todos sus aspectos, el tecnológico, el económico y hasta el de consumo. Y el de la tribuna, pues aquí la compañera Alicia lo primero que hizo fue ponernos esta gráfica de cómo está el balance mujeres-hombres en este mismo foro, ¿no? Pienso que sería imperdonable alentar la conformación de unidades colectivas o comunitarias de generación, gestión y distribución sin garantizar legalmente la igualdad sustantiva en todos y cada uno de sus aspectos. Y para finalizar, expongo la necesidad de asegurar condiciones en el texto de la ley para que la transición energética no se traduzca en una mera importación masiva de insumos y materiales, sino que dé pie a una robusta tarea nacional de investigación y desarrollo a fin de impulsar tecnologías propias, generación de empleos y reindustrialización del país. El impulso a la investigación y el desarrollo no debe quedar fuera de la iniciativa que se debate. Muchas gracias por su atención y termino diciendo con toda la convicción que la reforma eléctrica va. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.